ahora sí. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión ya en lo que significa la construcción del proyecto mismo para empezar a hacer la parte de cálculos, tanto matemáticos como estadísticos, que van a llevar a determinar si el proyecto es o no es rentable, aspecto que en última instancia va a determinar si se ejecuta o no el proyecto, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son las inversiones del proyecto, los beneficios del proyecto, aspectos, factores relevantes e importantes que deben tomarse en cuenta. Vamos a ver algunas políticas que deberán tomarse para lo que es la determinación de los precios, más allá del cálculo propiamente, sino cuáles son los enfoques que se sugieren. Y a partir del día lunes empezaríamos a trabajar con lo que es la construcción del flujo de efectivo cash flow, en base a toda esta revisión que vamos a hacer, ya terminando estos aspectos relevantes que hacen al proceso mismo de elaboración y de evaluación de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con el proyecto, veamos lo que tiene que ver con las inversiones del proyecto. De hecho, regularmente las inversiones en un proyecto de inversión se las realiza antes de la ejecución del mismo proyecto. Entonces, normalmente lo que se hace es durante un periodo de tiempo previo al inicio de operaciones, el ir realizando una serie de compras, construcciones, edificaciones, diseños, en función a todo lo que hemos visto anteriormente, al estudio del mercado, a las estrategias comerciales, o en base a todo lo que se ha ido realizando como parte del proceso de elaboración, de investigación previo del proyecto. Llega un momento en que ahora, una vez que ya se ha dimensionado el tamaño, se ha visto la localización, se ha visto cuál va a ser la estructura organizacional, van a ser los procesos administrativos que se van a hacer. Pero bueno, ahora hay que empezar a diseñar la parte que tiene que ver con la creación sobre todo de activos, ¿no? Activos fijos, activos intangibles, ¿no? Y hay que empezar a ver cuánto va a costar esto para que podamos nosotros tomar las previsiones de financiamiento para ver después cómo financiamos estas inversiones. Y de hecho, las inversiones son lo que posibilita que el proyecto pueda iniciar sus ejecuciones, ¿no? Parte muy importante y relevante es que debemos tomar en cuenta a partir de este momento todo lo que hemos revisado previamente. Por eso es que era tan importante, y lo había recalcado varias veces, que se vaya haciendo una bitácora. ¿Qué es una bitácora? En realidad es un registro de los diferentes aspectos en los cuales se va tomando una serie de parámetros y ya decidiendo sobre una serie de parámetros que van a determinar exactamente cómo va a funcionar nuestro emprendimiento o nuestro proyecto de inversión, ¿no? Entonces, es en este momento que nosotros empezamos a ver estos aspectos. Esto es también válido por si acaso en el caso de que estemos en un proyecto de ampliación, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a hacer siempre el proyecto de creación de un nuevo emprendimiento. Puede ser alguna modificación dentro de la empresa o lanzamiento de algún producto dentro de la empresa que estamos haciendo,
Aún así, todo lo que es el estudio de mercado, localización, estudio organizacional, administrativo, tamaño, etcétera, etcétera, es válido. Y de hecho, llega un momento que una vez que tenemos toda la información, ahora decimos, bueno, ¿qué necesitamos para que esto empiece a funcionar? Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a vender, a quiénes le vamos a vender, sabemos cómo se va a presentar, pero bueno, ahora determinamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente en este tema en particular de inversiones, determinar cuáles son los criterios que deberemos tomar en cuenta para poder hacer el cálculo de todos los aspectos que tienen relación con la inversión, con el capital de trabajo y la forma en que deberíamos tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? De hecho, hay una primera parte que tiene que ver con algunas inversiones que se hacen antes de que el proyecto empiece a operar, pero también hay una parte que tiene que ver con otras inversiones que se van realizando durante ya la fase operativa del proyecto, ¿no? Estas inversiones pueden ser de reposición, pueden ser de aumento de capital de trabajo, como pueden ser inversiones de ampliación, que si es que el proyecto prevé que durante la fase de operaciones va a ser necesario por la dinámica del mercado ir haciendo algunas ampliaciones, pues es aquí donde nosotros empezamos a ver. Bueno, pero primero viendo este primer grupo de inversiones previas antes de que empiece la fase operativa del proyecto. Regularmente hay tres tipos, ¿no? Todo lo que son activos fijos, que tiene que ver con todo lo que es maquinaria, equipos, construcciones, si van a ser necesario, bueno, todo aquello que signifique eh, un, algún tipo de herramienta, equipamiento, que sin los cuales no sería posible desarrollar las operaciones de la empresa. Luego están los activos intangibles. No nos olvidemos que probablemente vamos a tener que comprar patentes o vamos a tener que ver temas de marca, imagen de marca, etcétera, etcétera, que deberán también ser tomados en cuenta. Y un otro aspecto que muchas veces se olvida al momento de hacer la evaluación de los proyectos es lo que se conoce como capital de trabajo o fondo de maniobra. Entonces, estos tres tipos son los que de inversiones son las que regularmente deben hacerse de manera previa a la fase de operaciones del proyecto. Pues vamos viendo un poquito cada una de estas para ir aclarando algunas dudas que existan y a qué nos estamos refiriendo y además para orientar qué cuidados debe tener el evaluador de proyectos al momento de ir diseñando la parte de inversiones, ¿no? Y hacer el presupuesto de inversiones de un proyecto de inversión. De hecho, todo lo que sea inversión en activos fijos, decíamos que son aquellos bienes que pueden ser terrenos, edificaciones, equipos, maquinaria, incluso sistemas de redes que sean necesarios para que el proyecto pueda desarrollar sus operaciones. Sin estos es posible y además sería casi imposible que el proyecto pueda operar, ¿no? Entonces, fíjense, estos activos normalmente son considerados todo lo que son, les decía, terrenos, las obras, equipamientos, las salas de venta, infraestructuras de servicios de apoyo, si van a haber redes tecnológicas, electrónicas, es aquí donde se debe tomar las previsiones de todo lo que se necesite
para que funcione un proyecto. Como dicen, si se va a necesitar un alfiler, este alfiler deberá ser tomado en cuenta, ¿ya? Si se van a necesitar cables, pues hay que ver cables. Si se van a necesitar desarmadores, desentornilladores, pues todo absolutamente debe preverse en este momento, ¿no? De hecho, todos los activos fijos tienen una característica, es que estos están sujetos a depreciación. Y de hecho, la depreciación debe ser también prevista y calculada, sobre todo para generar los recursos monetarios suficientes para que cuando algún activo deje de operar, porque ha cumplido su ciclo de vida, se tenga la cantidad de dinero para sustituirlo, ¿no? La depreciación no es necesariamente una salida de dinero, es una previsión, pero contablemente se opera como si fuera una salida de dinero. ¿Por qué? Porque es como un gasto que se va a hacer hacia futuro. Y esto debe considerarse además que en la norma boliviana la depreciación sirve para poder reducir el pago del impuesto a las utilidades, por si acaso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto. Algo que se debe tomar muy en cuenta es cuando se compra terrenos, que no es el mismo caso de las edificaciones. Eh, sí se debe tomar en cuenta que los terrenos se van a depreciar, pero los terrenos tienen una característica muy especial respecto a otros activos fijos. Si bien es necesario considerar la depreciación por los terrenos, hay que entender que el factor de depreciación puede ser alterado por dos circunstancias. La primera, porque se genere un efecto de plusvalía, o sea, de un valor adicional al terreno, por decirles, por la localización en la que está o por la actividad que empieza a desarrollar, ¿no? Y esto debe preverse. Es muy común que a veces se compre un terreno en una zona a un precio bajo, pero por efecto del tiempo sucede que esa zona empieza a poblarse, puede ser con nuevas empresas, etcétera, y hace que el valor de los terrenos en esa zona aumenten, se empiecen a tener un valor adicional. Eh, entonces, al momento de hacer la depreciación y al momento de hacer la valoración del terreno en el tiempo, pues habrá que tomar en cuenta este aspecto. También puede darse el efecto contrario. Puede ser que en el momento de la compra el valor del terreno sea, bueno, regular, digamos, respecto a otros terrenos, pero que por diferentes circunstancias la zona donde fue comprado empiece a perder valor. O sea, empiece a caer. Puede ser porque empiecen a haber una serie de actividades que no sean bien consideradas dentro del entorno social y por tanto hace que esto baje de valor, o porque empiezan a haber problemas medioambientales que hace que obviamente todas las empresas o viviendas, y no es que estén cercanas, tiendan a alejarse del lugar y esto hará que también baje el valor del terreno. De hecho, eso también habrá que considerar. Normalmente, lo que se hace es considerar el valor del terreno como algo constante en el tiempo. Sin embargo, es prudente que quienes estén haciendo una evaluación de un proyecto tomen en cuenta estos posibles cambios del valor del terreno a efectos de qué.
Así como hay proyectos que van a pervivir en el tiempo, son proyectos que probablemente, si bien van a ser evaluados en un periodo de N años, que pueden ser 5, 7 o 10 años, el criterio es que estos pervivan en el tiempo, o sea, sigan funcionando posterior al periodo en el cual se ha realizado la evaluación del proyecto. Pero también habrá proyectos que tengan una vida finita, un tiempo de vida determinado, por decir, vamos a hacer un proyecto para 7 años. Y en esos 7 años, una vez que se concluya, el proyecto va a ser cerrado y desechado. En ese caso habrá que ver, sobre todo en el caso de los terrenos, cuál va a ser el valor de recuperación o cuál va a ser el valor de venta o de desecho en el momento que se cierre el proyecto, ¿no es cierto? Fíjense que si se compra un terreno en un lugar que pierda sistemáticamente el terreno su valor, pues lo más probable que llegue que cuando el momento de la venta signifique una pérdida para las inversiones de la empresa, porque el valor en vez de conservarse, pues va a verse reducido. O a la inversa, por ahí es una zona tan interesante que según va pasando el tiempo, el valor de los terrenos va aumentando y de pronto hace pues que estos terrenos aumenten de valor y en el momento de la liquidación del proyecto, pues suceda que en realidad es al tiempo de vender se obtenga una utilidad adicional que no estaba o que no está ligada precisamente a las operaciones del proyecto, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se va a trabajar en la formación y en la compra de activos fijos, en inversiones de activos fijos, y estos incorporan terrenos, hay que tomar muy en cuenta este aspecto, ¿no? Por el efecto que puede tener posteriormente sobre el valor de las inversiones totales de la empresa y sobre todo sobre las posibles utilidades que pueda generarle a la empresa o a las pérdidas que pueda generarle a la empresa, ¿no? Bien, existen otros activos que son los activos intangibles que también deberán ser previstos al momento de ir realizando el diseño del presupuesto de las inversiones, porque al final estamos hablando de aspectos que pueden tener que ver con una serie de servicios o derechos que la empresa tenga, pueden ser algunas patentes, algunas licencias o algunas acciones con los que la empresa esté trabajando y que sí, de alguna manera, van a formar parte de la empresa misma, aunque no necesariamente signifiquen que van a ser parte operacional, pero que sí le aportan valor a la empresa. Por ejemplo, cuando ya en Bolivia se está volviendo muy común este hecho, el registrar la marca, ¿no? Uno puede agarrar y tener un muy buen producto, un muy buen servicio con un nombre determinado, pero si no toma la previsión de registrar su marca, hacer todo el trámite de registro de marca, es posible que alguna persona o alguna empresa, obviamente no bien intencionada, haga el registro de marca y haga el registro de nombre y que sea una persona incluso ajena totalmente a la empresa. Y sucede que en determinado momento, para fines jurídicos y legales, el dueño de la marca es aquel que ha registrado la marca, ¿no es cierto? Y por si acaso en otros países ha sido muy frecuente que si bien han habido inventores o diseñadores o
emprendedores que han realizado una serie de nuevos productos o nuevos sistemas de producción, etcétera, al no haber tenido el cuidado, por un lado, de patentar y por el otro lado, de registrar la marca, muchas veces han perdido utilidades o han sufrido juicios en los que se les ha afectado sus utilidades por ese simple hecho, ¿no? Entonces, cuando estemos realizando este proceso de revisión de los activos intangibles, se debe tener especial cuidado en todos estos aspectos, ¿no? De manera que no se afecte en el futuro inmediato o en el futuro de largo plazo las utilidades o las posibles utilidades que obtenga el proyecto, porque fíjense, una demanda de este tipo, además de tener que pagar a abogados, que ya significa un gasto adicional no previsto, que reduce las utilidades, por ahí se puede llegar a perder las mismas utilidades. ¿Por qué? Porque la otra persona va a decir, está usando una marca que a mí me pertenece en beneficio de ellos y por tanto las utilidades que ellos hayan obtenido, si no el total, por lo menos parte, me pertenecen. Y fíjense que el pagar ese hecho significaría un gasto también para la empresa por no haber tomado las previsiones del caso, ¿no? Un otro aspecto que en las inversiones en activos intangibles también se debe tomar en cuenta es que es muy factible que todo el personal que va a entrar a trabajar en una empresa no necesariamente tenga las suficientes capacidades, habilidades y competencias que requiera la empresa y que sea necesario hacer un proceso previo de inducción, de capacitación e incluso de formación. Entonces, al momento de realizar esta revisión de todas las inversiones en activos intangibles que van a ser requeridos para que la empresa empiece a funcionar, se deberá tomar en cuenta también estos aspectos, ¿no? Un otro hecho en tiempos modernos, en tiempos actuales, es posible que sea necesario desarrollar o comprar algunos sistemas operativos, algunos sistemas informáticos que faciliten, por ejemplo, el flujo de información, de comunicación o los registros. Hoy en día hay muchos sistemas en diferentes niveles de complejidad que, por ejemplo, hacen el registro de inventarios, ¿no? O que generan automáticamente, según se los vaya alimentando, estados financieros, están a la venta, pero hay en muchos casos que tal vez por las características particulares de la empresa, pues van a tener que desarrollar sus propios sistemas, aunque hay normas internacionales que determinan estos aspectos, pero las características de la empresa va a hacer que se tengan que desarrollar estos sistemas específicos. Pues al momento de hacer las inversiones en activos intangibles, pues hay que tomar en cuenta estos hechos. ¿Por qué? Porque al final van a significar también una salida de dinero. Ya no nos olvidemos que todo lo que sean inversiones para la empresa financieramente se contabiliza como negativo, como una salida de dinero, ¿no es cierto? Y esa salida de dinero debe tener algún tipo de financiamiento, ¿no? Tanto inicial como posterior en las operaciones. Y en realidad, básicamente, lo que se hace al momento de hacer la evaluación de proyectos es eso. Simplemente comparar los flujos positivos de dinero frente a los flujos negativos de dinero para ver cuál es mayor, ¿no es cierto? Si los flujos negativos son mayores, quiere decir que ese proyecto está en pérdida y por tanto no tiene sentido. Y a la inversa también. Bueno, de ahí que radica la importancia de que se tenga que hacer con mucho detalle este registro de los diferentes activos.
Incluso aquí habrá que tomar en cuenta el tipo de tecnología productiva y de administración que se va a seguir, porque puede ser que requiera de algunas inversiones previas para que éstas puedan ser implementadas y por tanto es en este momento que deberán tomarse en cuenta, ¿no? Fíjense, es muy común que y cuando elijamos algún tipo de tecnología específica en la parte de producción, que puede ser intensiva en automatización o intensiva en mano de obra, pues eso determinará el tipo de equipos y materiales y equipamiento que vamos a utilizar, pero también determinará los niveles de formación que esperamos que tengan nuestros recursos humanos, no solo operativos, sino también administrativos, ¿no? También acá habrá que considerar el tipo de estrategia comercial que estaremos tomando, porque dependiendo del tipo de estrategia comercial, pues habrá que considerar si tenemos o no el personal suficientemente especializado para que pueda desarrollar los procesos de promoción, publicidad y mercadeo, comercialización y distribución del producto, o habrá que desarrollarlos, ¿no es cierto? Entonces, es aquí cuando se tendrá que evaluar y ver estos aspectos. También, de hecho, en lo que hace a las inversiones en activos intangibles, hay que considerar algunos aspectos que están relacionados con gastos legales, de trámites jurídicos, que van desde la obtención de la constitución o de la empresa, la obtención de la personería jurídica, dependiendo cuál sea el tipo de asociación o del tipo de empresa que se elija, unipersonal, societal, y si es societal, esta será de responsabilidad limitada, será en comandita mixta, será accionaria, ¿no? Entonces, todos estos procesos requieren una serie de gastos. Incluso, en el caso de Bolivia, hay que tomar las previsiones, por ejemplo, para el pago a Fundempresa, probablemente el pago para la emisión de facturas, si estas van a ser físicas. Ahora ya la tecnología permite que la facturación sea digital, online o virtual, lo que no significa un costo específico para la impresión de las facturas, ¿no? Pero bueno, eso habrá que ver. Y habrá que ver también si van a ser necesarias algunas licencias. Puede ser que por el tipo de producción que hagamos, en algún momento estemos utilizando algún tipo de proceso, procedimiento o tecnología que esté patentada en una tercera persona o en un tercer grupo, una personalidad puede ser individual o jurídica, y habrá que pagar por el uso de esa patente o de esa licencia. O en aspectos promocionales, por si acaso en Bolivia ya está vigente la protección a los derechos de autor. Es evidente que no se respeta mucho, pero por ejemplo, si van a sacar un spot publicitario y utilizan la música de algún grupo, de algún conjunto, y no han tenido el cuidado de solicitar el permiso y eventualmente pagar la licencia que corresponda para el uso de esto, tengan por seguro que van a seguir un proceso judicial y ya la norma lo prevé. Por si acaso ya han habido diferentes juicios de músicos nacionales que han demandado a empresas por el uso de cierta parte de su música o de su letra, y de hecho han ganado, porque esta ley está vigente. Entonces habrá que tomar muy en cuenta estos aspectos acá. Si se van a producir algún tipo
de alimentos o bebidas o de que tengan algún tipo de insumos biológicos, pues se deberá tomar en cuenta la necesidad de obtener la licencia o el permiso de SENASAC, ¿no? Esto puede variar desde 500 bolivianos hasta un poco más de 2000 bolivianos, dependiendo del tipo de producto que se haga y el tipo de licencia y trámite que se haga. También en la normativa boliviana hay que tener muy en cuenta que si se va a utilizar algún tipo de combustible que esté dentro de lo que es la norma de combustibles restringidos, gasolina, diésel, querosén, tiner, hay que hacer un trámite especial por si acaso, que debe ser pagado, ¿no? O sea, no la gasolina que es para el vehículo, por si acaso, sino que se pueden utilizar una serie de solventes o de combustibles para los procesos mismos de transformación y producción del producto. El caso de los cueros, por ejemplo, que necesitan un cierto tratamiento, sí o sí hay que tomar la previsión de pagar esto y sacar las licencias que correspondan, ¿no? De hecho, todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta en esta parte al momento de ir diseñando lo que son los activos intangibles, ¿no? Es evidente que al realizar este tipo de análisis, de estudios y de detalle, nosotros en el largo plazo lo que vamos a hacer es disminuir los posibles gastos emergentes de no haber tomado en cuenta estos aspectos, ¿no? Muy común en Bolivia que muchas empresas, por desconocimiento en realidad de los evaluadores de proyectos, porque el empresario, el inversionista no necesita, en realidad no está obligado a conocer toda esta normativa. Quien debe tener todo el cuidado es pues el evaluador de proyectos, que en realidad es al mismo tiempo quien está diseñando y elaborando el proyecto y que al final va a evaluar si ese proyecto va a ser o no rentable, ¿no? Entonces deberá tomar en cuenta con mucho detalle estos aspectos. Algunos otros temas que deberían ser considerados dentro de los activos intangibles en esta lógica es el tema de alquileres, posible publicidad, seguros, y algunos otros gastos que deban hacerse y que sean necesarios, que no necesariamente estén incluidos en la formación de activos fijos, ni incluidos en el proceso operativo mismo, o sea, en el proceso de producción del bien o servicio, pero que sí sean necesarios e imprescindibles para que el proyecto pueda iniciar operaciones, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y mucho detalle al hacer este proceso de selección, el proceso de identificación de los activos que van a ser necesarios para, para realizar el proyecto, ¿no? De las previsiones que se tomen en este desarrollo y en esta identificación de inversiones, pues se habrá hecho un uso más eficiente de los recursos de la empresa, ¿no? Sobre todo de los recursos destinados a la inversión. Finalmente, hay un último aspecto que al momento de hacer las inversiones muchas veces se toma en cuenta. No quiere decir que siempre se tenga que tomar en cuenta, depende mucho del tipo de actividad que se realice, pero que dentro de los activos intangibles se incluye. Tiene que ver con un ítem especial en relación a los imprevistos, es decir, aquellas circunstancias que pese al detalle que se haya tomado, podrían emerger en algún momento del
del proyecto y que, bueno, se va a requerir una cantidad de dinero para poder salvar esa situación, ¿no? Ya les decía, esto depende mucho del tipo de proyecto y actividad que se desarrolle. No es obligatorio, pero sobre todo cuando se está trabajando con inversiones que incluyan activos fijos, sobre todo relacionados con la compra de maquinaria, compra de terrenos y o edificaciones. Es bueno que se tome siempre una previsión de un dinero adicional que podrá usarse o no como parte de los imprevistos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Sucede que muchas veces entre el tiempo que se hace el estudio de evaluación del proyecto y el momento en el que se inicia la ejecución misma, implementación misma del proyecto, o sea, con la construcción de los activos y demás, puede haber un periodo de tiempo, dependiendo de la magnitud del proyecto, que sea temporalmente un poco largo, ¿no? Podría transcurrir un año o 2 años desde el estudio, la gestión del financiamiento y el inicio de las actividades de generación de activos fijos, o sea, que se empiecen a construir las edificaciones, etcétera. En ese periodo de tiempo pueden haber modificaciones y variaciones, ya sea por efecto de la inflación o por algunas otras circunstancias, que hagan que los precios que inicialmente fueron previstos, pues, hayan sufrido alguna alteración en ese transcurso, ¿no es cierto? Ahí es que es prudente en esos casos, en ese tipo de proyectos, pues tomar en cuenta este ítem de imprevistos. No hay una norma que diga tanto de imprevistos. O sea, normalmente los imprevistos resultan ser un porcentaje del total de inversiones, dependiendo del tipo de proyectos, pero cuando se incorporan formación de activos fijos relacionados con edificaciones y compra de maquinaria, pero que sea de características específicas para el proyecto, se recomienda que el ítem de imprevistos llegue a representar alrededor del 5% del total de las inversiones. Esto puede variar, por supuesto, ¿no? Hace mucho el mismo proceso de investigación de mercado en el momento de hacer el estudio de mercado, de determinar el tamaño de la empresa, de ver qué activos, qué tecnología se va a utilizar. Al ir identificando estos activos ya se puede ir teniendo un criterio de cuál es su comportamiento en el tiempo, o sea, en el pasado, qué tipo de variaciones ha tenido en cuanto a sus precios, pues podemos más o menos prever que ese comportamiento va a seguir en el futuro y eso nos podría dar algún criterio técnico para calcular este porcentaje de posible variación que pueda tener. No siempre se va a dar, pero es mejor estar con las previsiones del caso, ¿no? Entonces, lo regular es que en este tipo de proyectos, pues se llegue a tomar un 5%. En otro tipo de proyectos que pueden implicar un riesgo más alto, pues en función a variaciones más altas eh, de, de precios, pues se puede asumir un 10%, un 15%, o si hay variaciones mínimas, pues se podrá tomar un 1 o 2% como imprevistos, ¿no? Esto, como les digo, es más en función al tipo de proyecto que se esté realizando, ¿ya? Entonces, es importante que una vez que nosotros tomemos todos estos datos, que hagamos un listado de todos los activos que se requieren, tanto los tangibles como los intangibles, se deberá hacer una operación adicional. Esta operación adicional tiene que ver con el cálculo de la depreciación
en el caso de los activos fijos y con la amortización en el caso de los activos intangibles. El principio es el mismo por si acaso, pero la denominación varía. ¿Qué es básicamente la depreciación? La depreciación es una previsión que no significa un gasto en sí, pero para fines de registro, sobre todo en el proyecto, debemos prever como una salida de dinero, aunque después va a seguir formando parte del mismo proyecto, pero inicialmente debe preverse como un dinero que no va a estar disponible, ¿no? Esa es una previsión que va a estar guardada, de manera que cuando los activos lleguen al fin de su vida útil, se tenga la cantidad de dinero suficiente para reponerlos y el proyecto no se pare por efecto de no tener el equipo, la maquinaria. Comentarles que muchos de los proyectos, sobre todo en los que hemos hecho algún tipo de consultorías de evaluación, proyectos tanto en el área rural como en el área urbana, pequeños y grandes, y sobre todo por alguna razón en Bolivia no se toma en cuenta mucho la depreciación y es una de las principales razones porque muchos proyectos viven permanentemente endeudados, ¿no? Como parte del flujo que van ellos asumiendo y de las actividades que van realizando, no toman esta previsión, llega un momento en que el equipo, la maquinaria, cumple su vida útil, ya no se le puede reponer, ya no hay manera ni que con mantenimiento nada funcione y es necesario comprar una nueva máquina. Pues sucede como no se ha tomado en cuenta, ¿qué ocurre? Normalmente esto les pasa a los pequeños y microempresarios que tienen que recurrir a un crédito para reponer un equipo que debería haber sido pagado por las mismas actividades y que debería haberse previsionado este equipo, ¿no? Entonces, fíjense, este aspecto es muy importante, ¿ya? Y debe hacerse, aunque les decía, no significa una salida de dinero efectivamente, y existe siempre la tentación de recurrir a él, pero debe ser previsionado, y más aún en el momento de la elaboración del proyecto, debe formar parte del flujo de caja. Debemos nosotros considerarlo y por tanto habrá que hacer el cálculo. ¿Para qué? Para que en el momento que hagamos la evaluación del proyecto, pues podamos determinar que evidentemente el proyecto tiene la capacidad de devolverle o de reponer estos activos a, al mismo proyecto para que éste no se pare y que no signifique un gasto adicional, ¿no es cierto? Que no signifique un gasto que no haya sido previsto y que al ser un gasto adicional, ya no una inversión como tal, pues vaya a disminuir las utilidades del mismo proyecto, ¿no? Entonces, esto es muy importante hacer esto, ¿no? Ahora bien, en esto también tenemos que tomar en cuenta un aspecto. Al momento de hacer las inversiones, normalmente la contabilización de estas se realiza en lo que se conoce el periodo cero o momento cero. Y a partir del momento en que inicia operaciones el proyecto, estamos hablando del momento 1 o el periodo 1, que normalmente corresponde a un periodo contable, o sea, un año, que es donde se va contabilizando los ingresos, egresos, etcétera, del proyecto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de inversiones, este momento cero no tiene un tiempo determinado, por si acaso. Mucho depende del tipo de proyecto para que este momento cero
incluso podría ser mayor a un año, como podría durar 1 o 2 semanas, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Hay variaciones sustanciales. Imagínense que estemos implementando una empresa de transporte y nuestro activo principal es una camioneta con ciertas características. Bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar, además del estudio y ya el proceso de compra mismo de la camioneta con ciertas características y demás? Probablemente 1 mes y medio a 2 meses, no va a llevar más tiempo, ¿no? Hasta el momento en que empiece a operar la camioneta y empecemos a brindar el servicio de traslado. Pero ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, haciendo una fábrica como la de cemento, una fábrica de cemento? El proceso de este momento cero, no solo el proceso de evaluación y diseño del proyecto, sino el mismo proceso de implementación, es decir, poner el horno, poner esa máquina que muele las piedras para hacer el clinker. No soy técnico en este tema, pero sí sé que las máquinas, los hornos y demás, primero tienen que ser hechos a pedido. O sea, no hay un mercado donde uno vaya y le diga, quiero, véndame 2 hornos de estos, una molienda de esta y listo, ¿no? No, hay que pedir según la dimensión, la capacidad que va a tener. Solo la fabricación, pues probablemente va a llevar un año. Como no lo hacen pues a la vuelta de la esquina, normalmente lo hacen pasando el océano, habrá que pedir o a Europa o a Asia, ¿no? De hecho, el solo traslado ya de los equipos acá tardará otros 2, 3 meses, ¿no? Entonces, fíjense, y no los van a traer montados, los van a traer desarmados. Llegarán al lugar, habrá que armarlos, montarlos, hacer las pruebas de encendido, etcétera, etcétera. Pues tranquilamente van a pasar 2 o 3 años. Entonces, ese momento cero en realidad van a ser 2 o 3 años, pero al momento de registrarlo y contabilizarlo dentro del flujo de caja, pues es un momento, el periodo cero. Pero hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y luego vienen lo que les decía, los periodos normales, que ya son de un año, que normalmente es un año por temas contables y de registro contable, pero que podría expresarse en otros periodos. Eso dice la teoría. En nuestro país lo recomendable es que los periodos de evaluación sean anuales. Esto por efecto, además de los informes que hay que hacer anualmente a impuestos, a las tributaciones, los cierres contables que hay que hacer para determinar si habían habido utilidades o no, porque nuestra normativa lo exige así, ¿no? Entonces habrá que tomar muy, muy, muy en cuenta este aspecto, ¿no? Eh, bueno, en lo que hace a las evaluaciones, a las inversiones iniciales que se van a tomar en cuenta al momento ya de hacer, hay básicamente un aspecto que muchas veces es discutible, lo que es la inversión en estudios previos. A ver, hay evaluadores que dicen que todo aquello que significa un estudio previo no debe formar parte del flujo de efectivo del proyecto. El razonamiento es que como al momento de hacer un estudio de evaluación, este puede decir que sea rentable o que no sea rentable, igual se lo debe pagar, ¿no? Si dicen no es rentable, pues igual hay que pagar. Y en vez de ser una inversión, se convertiría en un gasto, ¿no? Pero hay otros autores que dicen, no, debe ser incorporado. ¿Por qué? Porque al final, como este estudio previo va a determinar que el proyecto sea viable o no, más aún si empieza a trabajar, pues habrá en algún momento que los mismos recursos del proyecto repongan a los inversionistas el valor de ese estudio,
¿no? La recomendación personal es que sí debe ser incorporado. Ahora, ¿qué pasa si es que el estudio de mercado determina o el estudio previo determina que la inversión no es rentable? Bueno, se va a convertir en un gasto y obviamente no va a formar parte del flujo del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto nunca se va a ejecutar, ¿no es cierto? Pero en el caso de que se ejecute, la recomendación es que esto sí o sí sea tomado en cuenta, ¿no? Entonces, al momento de hacer la tabla de inversiones, pues se deberá tomar en cuenta esto que son los estudios previos, además de lo que es la inversión en activos o inversión inicial que deberá ser considerada en el proyecto, ¿no? Un otro aspecto que deberá tomarse en cuenta al momento de hacer el registro de los activos fijos en razón de el razonamiento que hemos realizado respecto a la depreciación y a la necesidad de que en algunos casos algunos activos puedan o deban ser reemplazados o repuestos, debe también tomarse las previsiones y hacerse el registro. En el caso de las depreciaciones, pues se harán inversiones de reposición, ¿no? Cuando el activo cumpla su vida útil. Pero a veces va a ocurrir que se tome como previsión en cierto tipo de proyectos que sea necesario hacer el reemplazo de algunos activos, ¿no? No es lo común, pero por la dinámica de la empresa se puede prever esto. A ver, si es que en algún momento a alguien se le ocurre hacer un diseño de un proyecto para la venta de televisión por cable, por decir, eh, puede tomar un horizonte de evaluación de 10 años para ver, hacer la evaluación del proyecto, pero podría ser que en el inicio tome en cuenta un tipo de cabecera. La cabecera es la que capta las señales y las distribuye con una tecnología, pero después de 3 o 4 años, por el mismo avance del tipo de señales que se tiene en este tipo de servicios, pues se tome la previsión de hacer modificaciones a la tecnología del equipamiento de la cabecera. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de una reposición por agotamiento de la vida útil de los activos, sino un reemplazo por un efecto tecnológico, por ejemplo, ¿no? O se podría estar también pensando en un proyecto que ya esté operando, pues que en realidad como parte de una ampliación de las capacidades de venta de una empresa, pues se vea la necesidad de que en el proceso mismo ya de operaciones del proyecto se pueda hacer el reemplazo de alguna máquina, porque esta ya en determinado momento llegaría a ser obsoleta tecnológicamente o podría ser pequeña ya para la nueva dinámica de la comercialización, ¿no? Que no necesariamente se tenga que tomar en cuenta como un activo inicial, porque puede ser que la máquina anterior, hasta los 3, 4, 5, 6 años del proyecto, todavía sirva, pero que ya se prevea en este sexto año el hacer el cambio o de esta máquina, precisamente porque se necesita una máquina con una nueva tecnología o se puede necesitar una máquina más grande, etcétera, ¿no? Entonces, al momento también de hacer la inversión en activos fijos y el diseño de el presupuesto de activos fijos, pues habrá que tomar en cuenta también este tipo de previsiones. En el caso de las inversiones de reposición, nuestra norma, la legislación boliviana, a través del Decreto Supremo 24051, en su artículo 22, determina cuál es la vida útil para fines de cálculo de la depreciación y del valor residual de los bienes
determina una tabla, ¿ya? En base a esta tabla, pues se deberá tomar en cuenta las previsiones y la forma de cálculo para realizar los activos fijos, ¿no? Fíjense, esta es una forma habitual en la cual ustedes van a encontrar esta tablita, van a encontrar como una forma habitual de presentación del presupuesto de inversiones en activos fijos de una empresa. Los estudios previos, que pueden incluir también los activos intangibles, etcétera, que se hacen en el momento cero, y luego todo lo que ven en activos que no solo contemplen la inversión inicial, sino también las inversiones de reemplazo, reposición que se realizan ya durante la vida operativa del proyecto, ¿no? Que pueden realizarse en los periodos 1 a n, donde normalmente esa n no es infinito, sino tiene un periodo de tiempo que dependiendo del tipo de proyecto que se realice, pues puede variar desde 3 hasta 15 o 20 años, ¿no? Vamos a ver el día lunes, al momento de ver el diseño del flujo de efectivo, cash flow, qué parámetros son los que se deberían tomar para poder determinar cuál va a ser el valor de esta N, ¿no? ¿Por qué en un proyecto se elige 3 años? ¿Por qué en otro 5? ¿Por qué en otro puede ser 6? ¿Por qué en otro 10? Etc. Hay parámetros técnicos que nos permiten tomar esas decisiones, como también hay decisiones subjetivas. Por ejemplo, que el inversionista diga, a mí me interesa recuperar mi dinero, la inversión en 5 años. No me importa la parte técnica y demás, yo quiero saber si en 5 años voy a recuperar mi inversión, porque eso es lo que me interesa, punto. Pues entonces ahí habrá que determinar que el periodo de evaluación pues sea de 5 años y esta N valdrá 5 años, ¿no? Esa es una forma que se tiene para calcular las inversiones. Bien, hay otro tipo de inversiones que tiene que ver con el capital de trabajo o con el fondo de maniobra, que también se llaman, ¿no? ¿Qué es el capital de trabajo o fondo de maniobra? Es una cantidad de dinero, básicamente, ¿ya? Hablamos de activos corrientes o activos líquidos, en realidad es dinero, plata que se tiene que tener a la mano. ¿Para qué? Para poder garantizar el inicio de operaciones, es decir, se puedan pagar salarios, se puedan pagar servicios, materias, insumos, etcétera, etcétera, hasta el momento en que el proyecto pueda generar sus propios recursos, ¿no? O sea, no nos olvidemos que las ventas de un producto, de un servicio, no necesariamente se da a partir del primer día de operaciones, ¿no? En muchos casos los ciclos pueden tardar 3 meses, 6 meses, eh, pueden ser días, ¿no? El caso de los pollos de granja, por ejemplo, recién a partir del segundo mes, más o menos entre el día 50 adelante, pueden ser comercializados, faeneados y comercializados. Eso quiere decir que hasta ese periodo, pues hasta que se vendan y se empiecen a generar los recursos necesarios, pues se tendrá que tomar en cuenta una cantidad de dinero necesaria, ¿no es cierto? Bueno, ese es el capital de trabajo, ¿ya? Cuando una empresa está constituida, es decir, ya está operando, el cálculo del capital de trabajo del fondo de maniobra se realiza en función a sus estados financieros. ¿Y qué es lo que se hace? Simplemente se compara el capital corriente frente al pasivo corriente, o sea, la cantidad de dinero de circulante que tiene la empresa en un determinado periodo de tiempo frente a la cantidad de deudas o obligaciones que tiene la empresa para ese mismo periodo de tiempo, se los compara y la diferencia es el fondo de operaciones o el capital de trabajo, ¿ya? Esa es la forma en que se calcula. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos hablando de un proyecto que está siendo calculado, que todavía no genera fondos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en la que se calcula el capital de trabajo?
que el capital de trabajo es una inversión que debe ser hecha en el momento cero. Lo que se hace es tomar los gastos operativos, los egresos totales del primer año de operaciones del proyecto, dividirlos entre un año calendario, o sea, 365 días, no un año comercial. Regularmente el año comercial es de 360 días y para fines de cálculo de beneficios sociales, de obligaciones tributarias, se toma el año comercial, pero en este caso lo que se hace es tomar un año calendario, o sea, 365 días. ¿Qué se hace? Se divide el total de egresos de un año sobre el número de días y se multiplica por el número de días que van a ser necesarios desde el momento en que se inician las operaciones hasta el momento en que se empiezan a generar los recursos, es decir, se hace efectiva la venta de los bienes o la comercialización de los bienes o servicios, ¿no? Y ese valor resultante es el que para nosotros se convierte en el capital de trabajo inicial, es decir, el capital de trabajo que se deberá tomar en cuenta para el periodo cero, ¿ya? Ese capital de trabajo, ¿qué va a hacer? Va a garantizar que en el periodo 1, cuando se inicien las operaciones, pues el proyecto tenga todos los recursos necesarios para poder realizar sus operaciones. Un ejemplo, imaginémonos que el total de egresos previstos para el año 1 sean de 5 millones. Y sabemos que entre el periodo de producción, que es igual a 90 días, y el periodo de venta, pues de 15 días, es el tiempo que va a tardar en generarse los recursos, es decir, 105 días para que se empiecen a generar los recursos propios del proyecto. Eso quiere decir que durante 105 días el proyecto no va a tener ningún tipo de ingreso y por tanto esos 105 días habrá que prever todo lo que significa los gastos operativos, todos los gastos administrativos de la empresa. Por eso es que tomamos los egresos totales, ¿no? Habrá que pagar sueldos, habrá que pagar agua, electricidad, comprar materia prima, insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos saber con esto, cuánto de dinero deberíamos tener como capital de trabajo inicial para el momento cero para poder garantizar esas operaciones. Bueno, el cálculo es muy simple, les decía, dividimos el total de egresos sobre el número de días, nos va a dar un valor, y ese valor que es por día, cuánto en promedio vamos a necesitar por día, multiplicamos por el número de días, en este caso 90 más 15, 105, que son los días que no se van a generar ingresos. Y por tanto, en este ejemplo, para que este proyecto pueda funcionar, pues vamos a tener que tomar la previsión de tener 1.438.356 bolivianos con 15 centavos, de manera que se garantice durante todos esos 105 días que las operaciones no paren y a partir de ese momento, pues ya el proyecto mismo ya empezará a vender y demás y empezará a generar sus propios recursos, con lo que las operaciones se harán sostenibles, ¿no? De hecho, este primer capital de trabajo que es calculado en base al primer año, se debe consignar en el momento cero como capital de trabajo inicial. Ahora, ¿qué ocurre? Es muy posible que según vaya transcurriendo el tiempo, sea necesario aumentar el capital de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque por decir, siguiendo el ejemplo que tenemos, el primer año, los egresos totales eran de 5 millones, pero sucede que el segundo año los egresos totales sean de 6 millones. Por tanto, no nos olvidemos que si bien ya tenemos una cantidad de dinero que es esto, 1.438.000 que están garantizando las operaciones del primer año,
quiere decir que va a haber un margen de dinero, ese millón adicional de gastos que se están generando, que no van a estar respaldados como capital de trabajo y operaciones, porque no nos olvidemos que el ciclo de producción va a ser siempre de 105 días, ¿no? 90 de producción más los 15 de venta. Entonces va a ser necesario que al final del primer año nosotros reforcemos, aumentemos este capital de trabajo en una cantidad adicional que permita garantizar que las operaciones del segundo año pues sean sostenidas, ¿no? Que no quede ese déficit que nos ponga en dificultades o que tengamos que recurrir a nuestra rentabilidad, a nuestras utilidades del año anterior para cubrir, ¿no es cierto? Que a la larga eso iría disminuyendo nuestra utilidad. Entonces, es muy posible que se dé esta dinámica, ¿no? Eso significa que habrá que hacer el cálculo del aumento de capital de trabajo para los siguientes años, siempre y cuando sea necesario. ¿Cómo se hace el cálculo de aumento de capital de trabajo? Básicamente, la forma de calcular es la misma para cada año. Y lo que hacemos es buscar una diferencia entre los aumentos de capital de año a año, de manera que podamos nosotros ya no prever el total de capital de trabajo que se requiera para un año, sino solo la diferencia que se necesita aumentar. Básicamente, este fondo de maniobra o capital de trabajo, este incremento en el capital de trabajo, se calcula a partir de una resta, ¿no? A partir del capital de trabajo que se va a requerir para el año siguiente, menos el capital de trabajo que ya se tiene, ¿no? Y esto se va obviamente haciendo como una tabla donde se van tomando las previsiones hasta el año N, hasta el último año, para tener esa cantidad de capital de trabajo, fondos de maniobra suficiente y que nunca le falte nada al proyecto. Para fines de cálculo en el flujo de efectivo, hay que tomar en cuenta que el último año del periodo de evaluación, de hecho, ya no va a haber un año posterior sobre el cual se tenga que calcular sus egresos. Entonces, lo único que se hace el último año es repetir el mismo valor de incremento de trabajo del periodo anterior, suponiendo, bajo el supuesto de que el comportamiento va a ser el mismo hacia futuro, ¿no? Esa es una suposición que se hace. Y fíjense entonces que para el registro de las inversiones en capital de trabajo, lo que se arma es una tablita, ¿no ve? Que va desde el momento cero hasta el periodo N, donde lo que hacemos es, en el momento cero, tomamos en cuenta el capital de trabajo inicial cero, que se calcula en base a los gastos del periodo 1, y después en los años siguientes lo único que se calcula es el incremento del capital de trabajo, aquella parte adicional que se va a necesitar, y eso es lo que se registra. Ya no registramos el capital de trabajo para cada periodo, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula esto? Ya les he dicho, es por una diferencia. Lo vamos a hacer más adelante para que se entienda mejor este ejemplo. Entonces, este es un otro y último aspecto que debe tomarse en cuenta en lo que hace a el cálculo de lo que es las inversiones del proyecto, ¿no?